Has comentado un enlace con el zapatismo actual. Nos vamos a Chiapas. Se podría decir la revolución actual que pervive en México y que de alguna manera da luz y esperanza, ¿no?, a todo este revulsivo social. Cuéntanos un poco, para gente que no es de acá, qué es el zapatismo y qué datos le podrías dar característicos de ellos. Bueno, el zapatismo surge a la vida pública en enero de 1994, el año en el que México entraba al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, con un levantamiento armado, no de un pequeño grupo político-militar que toma un cuartel de policía o hace un ataque, sino de una insubordinación masiva de miles indígenas que toman las principales ciudades, cabeceras municipales de los ayuntamientos de los Altos de Chiapas. Estamos hablando de un ejército mayoritariamente indígena, que se ubica en la perspectiva de la liberación nacional, que lucha por democracia, por libertad, por justicia, y que ha puesto en el centro de sus reivindicaciones la lucha por la dignidad, o sea, la lucha por ser tratado con absoluta igualdad, sin jerarquías desprendidas de una posición económica o de una posición política. El zapatismo constituyó un enorme ya basta de un proceso de modernización vertical, autoritario y excluyente que se había echado a caminar en México a partir del año 1986, que coincide con el arranque del neoliberalismo en el país. Es primero presidente Miguel de la Madrid y luego Carlos Salinas de Gortari. El proyecto salinista parecía ya consolidado e imparable cuando de la noche, cuando la clase política se disponía a celebrar esa entrada de México a la modernidad del primer mundo, pues se levantan estos indígenas y eso que iba a ser un gran sueño termina convertido para ellos en una enorme pesadilla. El zapatismo se constituye en un enorme revulsivo para la lucha indígena. Más de la 10ª parte de la población en México son integrantes de pueblos originarios y pone en el centro su lucha el reconocimiento a los derechos diferentes que esos pueblos reivindican para sí. Como decía hace un momento, el derecho al ejercicio de la libre determinación y la autonomía como la expresión interna de este derecho a la libre determinación. Cuando después de un proceso de diálogo con el gobierno en la comunidad de San Andrés, el gobierno incumple los acuerdos para llevar a la Constitución mexicana estos derechos indígenas, el zapatismo intenta revertir esa situación con una gran movilización en el año 2001. En esa movilización la clase política mexicana en su conjunto, la izquierda, el centro, la derecha, traicionan su palabra y el compromiso de reconocer a estos pueblos de veras en la Constitución, y entonces los zapatistas pasan a construir la autonomía sin pedir permiso. Construyen sus propias formas de gobierno de distintos niveles, hasta el nivel regional, se hacen cargo de su propio desarrollo, impulsan proyectos de agroecología, cooperativas, proyectos de trabajo colectivo de la tierra, proyectos de salud, de educación, y acaban constituyendo una expresión organizada única dentro de México, dentro de un mismo estado, a pesar de la presencia militar y policíaca tanto del Estado Nacional como de las fuerzas del Estado de Chiapas.
A pesar de eso, ellos son capaces de construir estas expresiones de autogobierno. Es muy valioso por parte de ellos, ¿no? Poder construir al margen del Estado un autogobierno que perdura hasta el día de hoy, que se viene ampliando, ¿no? ¿Es posible ser zapatista sin tierra? Yo creo que sí, es posible ser zapatista sin tierra, ¿no? Como decía, el zapatismo es también una reivindicación de una visión radical del municipalismo, de los gobiernos locales, del autogobierno de los de abajo. Eso es también ser zapatista, ¿no? El zapatismo es una expresión de autogobierno que reivindica el nombramiento rotativo de las autoridades, el que las autoridades sirvan a sus comunidades y no se sirvan de los puestos que tienen. Todo eso que hoy forma parte del legado zapatista está presente más allá de quien no está en ese territorio específicamente chiapaneco.